Imagina esto. Llegas a Auschwitz en un tren de ganado después de días sin agua ni comida. Las puertas se abren violentamente. Soldados de las SS gritan órdenes incomprensibles. Perros ladran ferozmente. Familias son desgarradas en segundos. El caos es absoluto. El terror es paralizante. Y entonces escuchas música. No cualquier música. Una marcha alegre. Una melodía vienesa. Un vals de Strauss tocado con precisión profesional por una orquesta completa. Violines, clarinetes, trompetas, tambores. Todo perfectamente coordinado. Como si estuvieras llegando a un teatro elegante en lugar de a un campo de exterminio. La disonancia cognitiva es devastadora. Tu mente no puede procesar lo que estás experimentando. Horror absoluto acompañado de belleza musical. Muerte industrial envuelta en sinfonías de Mozart. Bienvenido al aspecto más surrealista y perturbador del Holocausto. Las orquestas de los campos de concentración. Los nazis no solo mataron, no solo torturaron, no solo esclavizaron, también forzaron a sus víctimas a crear arte, a tocar música mientras miles eran asesinados a metros de distancia, a realizar conciertos para el entretenimiento de sus verdugos, a convertir la belleza cultural en banda sonora del genocidio. Más de 20 campos de concentración tuvieron orquestas oficiales. Auschwitz tenía 6 orquestas diferentes. Theresienstadt tenía tantos músicos prisioneros que funcionaba casi como una ciudad musical macabra. En todos estos lugares, la música cumplía múltiples propósitos siniestros: propaganda, entretenimiento, tortura psicológica y control. Hoy vamos a descubrir las historias de los músicos prisioneros que fueron obligados a tocar mientras sus familias eran asesinadas, de las ejecuciones acompañadas de música clásica, de los conciertos forzados donde una nota equivocada podía significar la muerte, de cómo los nazis pervirtieron el arte más sublime de la humanidad, convirtiéndolo en herramienta de deshumanización. Esta es la historia de la música del horror, y te advierto, nunca volverás a escuchar ciertas piezas de la misma manera. El nacimiento del infierno musical. ¿Cómo surgieron las orquestas? La primera orquesta de un campo de concentración nazi no fue creada por sadismo puro. Fue creada por razones prácticas, lo cual de alguna manera la hace aún más perturbadora. Fue en 1933, en Dachau, uno de los primeros campos de concentración establecidos por los nazis. El comandante del campo, Theodor Eicke, tenía un problema. Necesitaba que los prisioneros marcharan en formación sincronizada desde los barracones hasta los lugares de trabajo. Miles de hombres moviéndose en orden era logísticamente complicado. Su solución fue simple y brutal: música. Ordenó que los prisioneros con habilidades musicales formaran una banda de marcha. Su único propósito era tocar mientras los prisioneros marchaban hacia el trabajo forzado cada mañana y de regreso cada noche. La música establecía el ritmo. Hacía que miles de hombres exhaustos se movieran al unísono. Era eficiencia nazi aplicada a la deshumanización. Nos hacían marchar al ritmo de marchas militares alegres, recordó Jean Améry, sobreviviente de Dachau. Era grotesco, hombres muriendo de hambre, arrastrando los pies, apenas capaces de caminar, forzados a mantener el paso con música triunfal. Los que no podían mantener el ritmo eran golpeados brutalmente. Pero lo que comenzó como herramienta logística rápidamente evolucionó en algo más siniestro cuando los oficiales de las SS se dieron cuenta de que tener música en el campo servía a propósitos múltiples. Primero, propaganda. Cuando inspectores de la Cruz Roja o visitantes oficiales llegaban, la orquesta tocaba. Creaba una ilusión de normalidad, casi de civilización. Miren, parecían decir los nazis, esto no es un lugar de horror. Tenemos cultura, tenemos música. Segundo, entretenimiento personal. Los oficiales de las SS se aburrían. Supervisar el exterminio masivo era, en sus mentes perversas, trabajo tedioso. La música les proporcionaba diversión. Podían sentarse con una copa de schnapps mientras una orquesta de prisioneros tocaba sus piezas favoritas. Tercero, y quizás más sádicamente, tortura psicológica.
Obligar a los prisioneros a crear belleza mientras sufrían horrores indescriptibles era una forma de romper su espíritu. Era demostración de poder absoluto. No solo controlamos si vives o mueres, controlamos cómo usas tus talentos. Te haremos tocar Beethoven mientras gasificamos a tus hermanos. El modelo de Dachau se expandió rápidamente. Cuando Auschwitz fue establecido en 1940, la idea de tener una orquesta del campo ya era procedimiento estándar. El primer director de la orquesta de Auschwitz fue un prisionero polaco llamado Adam Kopyczynski. Era profesor de música antes de la guerra, violinista talentoso. Fue arrestado por actividades de resistencia y enviado a Auschwitz en los primeros transportes. Un día, un oficial de las SS me ordenó organizar una orquesta, recordó Kopyczynski. No fue una invitación, fue una orden. Me dijo que tenía una semana para formar un conjunto capaz de tocar marchas alemanas decentemente. Si fallaba, sería ejecutado. El problema era obvio. Necesitaba instrumentos, necesitaba partituras y necesitaba músicos entre los prisioneros que estuvieran en condiciones de tocar, lo cual era difícil cuando todos estaban muriendo de hambre. Los nazis resolvieron el problema de forma característica. Confiscaron instrumentos de judíos asesinados. Violines que habían pertenecido a familias judías deportadas fueron redistribuidos a la orquesta. Clarinetes, trompetas, tambores, todo tomado de las pertenencias de las víctimas. Los músicos prisioneros tocaban instrumentos que quizás habían pertenecido a sus propios parientes asesinados. La ironía macabra no pasaba desapercibida. Un violinista recordó: el violín que me dieron tenía una inscripción en el interior para Moshe en su bar mitzvah. Cada vez que lo tocaba, pensaba en Moshe. Me preguntaba si había sobrevivido. Probablemente no, y yo estaba usando su violín para entretener a sus asesinos. Kopyczynski recorrió el campo buscando músicos. Encontró suficientes para formar un conjunto básico: 3 violines, 2 clarinetes, un acordeón, tambores improvisados. No era la Filarmónica de Berlín, pero podía tocar marchas reconocibles. Su primer ensayo fue un desastre. Los músicos estaban demasiado débiles, demasiado hambrientos. Sus dedos temblaban. No podían sostener notas largas porque no tenían aliento suficiente. Uno de los violinistas se desmayó a mitad de una pieza, pero Kopyczynski sabía que el fracaso no era opción, así que hizo algo extraordinario. Pidió a los oficiales de las SS raciones extra de comida para sus músicos. Argumentó que no podían tocar bien sin energía básica. Sorprendentemente, los nazis aceptaron. Esta sería una de las contradicciones constantes de las orquestas de los campos. Los nazis querían música de calidad, lo cual requería que los músicos estuvieran en mejor condición que otros prisioneros. Así que los músicos recibían beneficios: mejor comida, trabajos menos extenuantes, mejor alojamiento. Era privilegio relativo en el infierno. Me sentía culpable cada vez que comía mi ración extra, admitió un violinista. Sabía que otros prisioneros me miraban con resentimiento, quizás con odio, y los entendía. ¿Por qué yo merecía vivir cuando ellos morían? Solo porque podía tocar un instrumento. Era arbitrario, era cruel, pero era mi única oportunidad de sobrevivir. La primera presentación pública de la orquesta de Auschwitz fue en marzo de 1941. Los prisioneros marcharon hacia el trabajo al sonido de Alte Kameraden, viejos camaradas, una marcha militar alemana popular. Los oficiales de las SS aplaudieron. La orquesta fue considerada un éxito. Pero el verdadero momento de transformación vino cuando los nazis se dieron cuenta de que podían usar la música de formas aún más perversas. En 1942, las deportaciones masivas a Auschwitz se intensificaron. Trenes llegaban diariamente con miles de judíos de toda Europa. El proceso de selección en la rampa se volvió caótico. Los nazis necesitaban algo para crear orden en el caos, para calmar a las víctimas antes de las cámaras de gas. Su solución: música en la rampa. La orquesta fue ordenada a tocar mientras los trenes llegaban. Música alegre, valses vieneses, melodías populares. El efecto era surrealista y calculado. Las víctimas bajaban de los trenes, desorientadas después de días de viaje horrible, y eran recibidas por música hermosa, profesional,
tranquilizadora. Era engaño psicológico, explicó el doctor Miklos Nisli, médico prisionero que trabajó en Auschwitz. La música les decía a las víctimas, no puede ser tan malo. Hay música, hay cultura. Quizás las historias que escucharon eran exageradas. Los calmaba justo antes de enviarlos a las cámaras de gas. Alma Rosé fue una de las directoras de orquesta más importantes de Auschwitz. Era violinista virtuosa, sobrina del compositor Gustav Mahler. Había dirigido orquestas profesionales antes de la guerra. Cuando fue deportada a Auschwitz en 1943, los nazis inmediatamente la pusieron a cargo de la orquesta femenina del campo. La primera vez que me ordenaron tocar en la rampa, recordó una de sus músicas supervivientes. Alma lloró en privado. Nos dijo, vamos a tocar lo mejor que podamos. No porque queramos ayudar a los nazis, sino porque quizás nuestra música le dé a esas personas un último momento de belleza. Esa antes de morir. Era racionalización, por supuesto. Pero era la única manera de mantener algún sentido de humanidad mientras participabas en el proceso de exterminio. Las orquestas también tocaban durante las ejecuciones públicas, cuando un prisionero era ahorcado por intentar escapar, por robar comida o simplemente por capricho de los guardias. La orquesta tocaba, a veces marchas fúnebres, otras veces música deliberadamente alegre, como contraste sádico. Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, escribió sobre esto. Nos forzaban a quitarnos las gorras y permanecer en atención mientras un hombre era ahorcado. Y la orquesta tocaba Beethoven, Mozart, Schubert, compositores que habían creado las expresiones más sublimes del espíritu humano, ahora banda sonora del asesinato. En Mauthausen, otro campo notorio, la orquesta tocaba junto a la escalera de la muerte, donde prisioneros eran forzados a cargar bloques de piedra pesadísimos, subiendo 186 escalones. Muchos colapsaban y morían. La orquesta tocaba durante todo el proceso. Un músico prisionero describió la experiencia. Veía a hombres morir frente a mis ojos mientras yo tocaba, sus caras contorsionadas de dolor, sus cuerpos cayendo por las escaleras, y yo seguía tocando porque si dejaba de tocar, yo sería el siguiente en las escaleras. Los músicos mártires, historias de quienes tocaron en el infierno. Cada músico en los campos de concentración tenía una historia, una vida completa antes de que todo fuera arrancado. Habilidades cultivadas durante años, en algunos casos décadas, ahora pervertidas para servir a la máquina de muerte nazi. Alma Rosé merece ser recordada no solo como víctima, sino como artista extraordinaria, cuyo talento fue brutalmente explotado. Nacida en Viena en 1906, creció en una familia musical legendaria. Su padre era concertino de la Ópera de Viena. Su tío era Gustav Mahler, uno de los compositores y directores más importantes de la historia. Alma respiró música desde su nacimiento. A los 5 años ya tocaba violín. A los 20 era solista profesional. Formó su propia orquesta femenina, las Muchachas Vienesas de Valses, que realizó giras por toda Europa con gran éxito. Era respetada, admirada, estaba en la cima de su carrera. Cuando los nazis anexaron Austria en 1938, Alma huyó, primero a Londres, luego a los Países Bajos, pero cuando los nazis invadieron Holanda, fue atrapada. Su apellido judío la condenó. En julio de 1943 fue deportada a Auschwitz. Los nazis la identificaron inmediatamente. Una violinista de su calibre era valiosa. Le ordenaron dirigir la orquesta femenina de Auschwitz-Birkenau, un conjunto de aproximadamente 50 mujeres prisioneras. Alma tomó el trabajo con una determinación feroz. No porque quisiera ayudar a los nazis, sino porque entendió algo crucial. Mientras la orquesta fuera valiosa para los nazis, las músicas sobrevivirían. Cada ensayo era un día más de vida. Cada concierto era un día más, sin ser enviadas a las cámaras de gas. Se volvió una directora implacable. Exigía perfección absoluta. Ensayaba a sus músicas durante horas, incluso cuando estaban exhaustas. Si alguien tocaba mal, las reprendía duramente. Algunas músicas la odiaban por su severidad. Alma era terrible, recordó Anita Lasker Wallfish, celista de la orquesta. Nos gritaba,
Nos insultaba si no tocábamos perfectamente. Parecía más nazi que los propios nazis en sus demandas. Pero otras entendían su estrategia. Alma sabía, explicó otra superviviente, que si la orquesta no era excepcional, los nazis la disolverían, y entonces todas moriríamos. Así que nos empujaba más allá de nuestros límites, porque nuestras vidas dependían de nuestra música. Bajo su dirección, la orquesta femenina de Auschwitz se volvió sorprendentemente profesional. Tocaban repertorio complejo: Brahms, Schumann, Dvorak. No solo marchas militares, sino sinfonías completas adaptadas para su instrumentación. Joseph Mengele, el infame Ángel de la Muerte, era aficionado allí a la música. Frecuentemente venía a escuchar los ensayos de Alma. Se sentaba, fumaba, sonreía. A veces pedía piezas específicas. Alma tenía que sonreírle, agradecerle, actuar como si estuviera honrada de tocar para él. Era nauseabundo, recordó Lasker Wallfish. Mengele acababa de venir de realizar selecciones donde había enviado cientos de personas a las cámaras de gas. Y ahí estaba, relajándose con nuestra música, como si fuera un amante refinado de las artes en lugar del monstruo que era. Alma enfermó en abril de 1944, probablemente botulismo por comida contaminada, aunque nunca se confirmó. Los nazis, valorando su talento, la llevaron a la enfermería del campo y llamaron a médicos. Intentaron salvarla. Murió el 4 de abril de 1944 a los 37 años. Su muerte devastó a las músicas de su orquesta. Cuando Alma murió, recordó una de ellas, supimos que estábamos en mayor peligro. Ella era nuestra protección. Sin ella, la orquesta podría ser disuelta en cualquier momento. Pero la orquesta continuó hasta la liberación del campo. El legado de Alma, su insistencia en la perfección, en mantener dignidad artística, incluso en el infierno mantuvo vivas a docenas de mujeres que de otra manera habrían muerto. Anita Lasker Wallfish sobrevivió a Auschwitz precisamente porque podía tocar el cello. Su historia ilustra cómo un instrumento musical literalmente salvó una vida. Anita tenía 17 años cuando fue arrestada en 1942 en Alemania. Ella y su hermana mayor habían intentado ayudar a prisioneros de guerra franceses a escapar. Fueron capturadas, juzgadas, sentenciadas. Su hermana fue enviada a prisión. Anita, siendo menor, inicialmente fue enviada a un campo de trabajo, pero en 1943 fue transferida a Auschwitz. Durante la selección en la rampa, un oficial preguntó si alguien tenía habilidades especiales. Anita, desesperada, gritó: ¡Toco el cello! No era completamente cierto. Había tomado lecciones de cello antes de la guerra, pero no era virtuosa. Era competente en el mejor de los casos, pero mintió porque intuía que podría salvarla. El oficial la envió a la orquesta femenina. Le dieron un cello, confiscado de algún judío asesinado, y le dijeron que tocaría o moriría. Anita practicó frenéticamente. Sus dedos sangraban. Tocaba hasta que no podía mover las manos. Alma Rosé, al principio, estaba furiosa con ella. «No sabes tocar», le dijo. «Eres terrible. ¿Por qué dijiste que podías?» Pero eventualmente, viendo la determinación de Anita, decidió entrenarla. Anita sobrevivió a Auschwitz. Después de la guerra, se convirtió en celista profesional. Cofundó la English Chamber Orchestra y tuvo una carrera distinguida de décadas. Vivió hasta los 92 años, muriendo en 2018. Dio cientos de charlas sobre su experiencia. «El cello me salvó la vida», decía siempre, pero también me maldijo, porque cada vez que lo tocaba en Auschwitz, sabía que estaba tocando para los nazis. Estaba proporcionando banda sonora para el genocidio. Esa culpa nunca me abandonó. Fania Fenelon fue otra música de la orquesta femenina de Auschwitz. Era cantante y pianista, francesa, arrestada por actividades de resistencia. En Auschwitz, fue puesta en la orquesta no como instrumentista, sino como arreglista. Su trabajo era transcribir música de memoria, canciones populares, óperas, música clásica, y adaptarlas para la instrumentación limitada de la orquesta. «No teníamos partituras de casi nada», explicó Fania. «Así que yo tenía que recordar piezas complejas de memoria y escribirlas de oído. Si cometía errores, Alma me gritaba:
Si los nazis no reconocían la canción que habían pedido, todos estábamos en peligro. Después de la guerra, Fania escribió un libro sobre su experiencia, Sursis pour l'orchestre, Playing for Time en inglés, que fue adaptado a una película protagonizada por Vanessa Redgrave. El libro generó controversia. Algunas sobrevivientes de la orquesta dijeron que Fania exageró su importancia y dramatizó eventos. Otras defendieron su relato como esencialmente verídico. Las discrepancias ilustran algo importante. Incluso entre sobrevivientes del mismo horror, las memorias varían. El trauma distorsiona el recuerdo. Pero lo que es indiscutible es que Fania, como todas las músicas de Auschwitz, vivió una pesadilla surrealista, donde crear belleza era simultáneamente salvación y condenación. Simon Laks fue un compositor polaco que se convirtió en uno de los directores de la orquesta masculina de Auschwitz. Su historia es particularmente compleja porque después de la guerra, escribió con franqueza brutal sobre su experiencia, incluyendo detalles que muchos encontraron perturbadores. Laks admitió que disfrutaba ciertos aspectos de dirigir la orquesta, la satisfacción artística de hacer música, incluso en Auschwitz, el desafío intelectual de arreglar piezas, el estatus relativo que le daba entre otros prisioneros. Sé que suena monstruoso, escribió. ¿Cómo puede alguien disfrutar algo en Auschwitz? Pero la verdad es que los seres humanos nos adaptamos. Encontramos pequeños placeres incluso en el infierno. Y sí, había momentos cuando estaba tan absorto en la música que, por breves instantes, olvidaba dónde estaba. Esta honestidad lo hizo controversial. Algunos sobrevivientes lo acusaron de minimizar el horror, de haber sido demasiado cómodo con su rol. Otros defendieron su derecho a contar su verdad complicada y matizada. Laks sobrevivió y tuvo una carrera musical respetable después de la guerra. Murió en 1983, habiendo contribuido significativamente a nuestro entendimiento de las orquestas de los campos a través de sus escritos. Theresienstadt, la ciudad musical del engaño. Si Auschwitz representaba el infierno musical, Theresienstadt representaba algo aún más perverso, el paraíso musical falso. Theresienstadt, ubicado en la actual República Checa, fue establecido en 1941 como un gueto y campo de tránsito. Pero los nazis lo usaron con un propósito propagandístico específico, demostrar al mundo que trataban bien a los judíos. Era completamente falso, por supuesto. Theresienstadt era una estación intermedia. Los prisioneros vivían allí temporalmente antes de ser deportados a Auschwitz y otros campos de exterminio. Pero los nazis lo presentaban como una ciudad spa, donde judíos ancianos y prominentes podían vivir cómodamente. Y la clave de esta propaganda era la música. Theresienstadt concentraba una cantidad extraordinaria de talento musical. Los nazis habían deportado allí a muchos de los músicos judíos más prominentes de Europa, compositores, directores de orquesta, instrumentistas virtuosos, cantantes de ópera. Había más talento musical concentrado en Theresienstadt que en muchas ciudades europeas importantes. Los nazis les permitieron, incluso los animaron a realizar música. Había múltiples orquestas, coros, conjuntos de cámara. Se realizaban óperas completas, conciertos regulares. Era actividad cultural intensa. ¿Por qué? Porque los nazis planeaban usar Theresienstadt para engañar al mundo. En 1944, con presión creciente de organizaciones internacionales preocupadas por reportes del Holocausto, los nazis decidieron permitir una inspección de la Cruz Roja. Pero antes, prepararon el escenario meticulosamente. Deportaron a miles de prisioneros a Auschwitz para reducir el hacinamiento. Pintaron edificios, plantaron jardines, crearon tiendas falsas con productos que los prisioneros nunca podían comprar. Establecieron un café donde los prisioneros podían sentarse y organizaron conciertos, muchos conciertos. Cuando los inspectores de la Cruz Roja llegaron el 23 de junio de 1944, fueron llevados a un tour cuidadosamente coreografiado. Vieron calles limpias, niños jugando y escucharon un concierto de música clásica realizado por una orquesta excelente. Los inspectores quedaron impresionados. Su reporte describió Theresienstadt como un lugar donde los judíos vivían con dignidad. Era exactamente lo que los nazis querían.
La realidad era muy diferente. Theresienstadt tenía tasas de mortalidad terribles. La gente moría de hambre, enfermedad, negligencia y regularmente trenes salían llevando prisioneros a Auschwitz, donde la mayoría eran asesinados inmediatamente. Pero la música creaba una ilusión poderosa de normalidad. Victor Ullmann fue uno de los compositores más importantes encarcelados en Theresienstadt. Antes de la guerra, había estudiado con Arnold Schoenberg y había comenzado a establecerse como compositor prometedor. En Theresienstadt, continuó componiendo furiosamente. Escribió óperas, sinfonías, piezas de cámara. Su obra más famosa, la ópera Der Kaiser von Atlantis, el emperador de Atlantis, fue compuesta completamente en el campo. La ópera es una alegoría apenas velada. Cuenta la historia de un emperador totalitario que declara guerra universal, pero la muerte, cansada de ser usada como herramienta, se declara en huelga. El resultado es que nadie puede morir, lo cual crea caos. Era obviamente una crítica a Hitler y al nazismo. Los ensayos fueron permitidos, probablemente porque los oficiales nazis no prestaban mucha atención al contenido. Pero justo antes del estreno planeado, alguien, probablemente un oficial que finalmente entendió las implicaciones, canceló la producción. Ullmann fue deportado a Auschwitz en octubre de 1944. Fue asesinado en las cámaras de gas inmediatamente a su llegada. Tenía 46 años. La mayoría de sus composiciones sobrevivieron porque otros prisioneros las escondieron. Hoy es reconocido como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Antes de su deportación, escribió: «No me senté y lamenté mi destino en Theresienstadt. Mi voluntad de trabajar fue igual a mi voluntad de vivir». Hay que enfatizar que Theresienstadt fue una escuela, no un impedimento para mi desarrollo musical. Era desafío en forma de arte, negarse a ser quebrado, crear belleza a pesar del horror. Gideon Klein era un pianista y compositor prodigio checo. Tenía solo 22 años cuando fue deportado a Theresienstadt en 1941. En el campo, organizó más de 40 conciertos de música de cámara. Tocó en innumerables recitales y compuso varias obras importantes. Su trío para cuerdas, compuesto en Theresienstadt, es considerado una obra maestra. Es música de una belleza devastadora, llena de dolor pero también de resistencia. Se puede escuchar el sufrimiento en cada nota, pero también la determinación de no ser silenciado. Klein fue deportado a Auschwitz en octubre de 1944, junto con Ullmann. Sobrevivió la selección inicial y fue enviado a trabajos forzados. Pero en enero de 1945, durante la evacuación caótica del campo ante el avance soviético, fue enviado en una marcha de la muerte hacia Fürstengrube, un subcampo de Auschwitz. Murió allí, probablemente de agotamiento, hambre y frío. Tenía 25 años. Pavel Haas era otro compositor checo en Theresienstadt. Había sido estudiante de Leoš Janáček, uno de los compositores checos más importantes. Antes de la guerra, Haas tenía una carrera prometedora con varias obras publicadas y estrenadas. En Theresienstadt compuso su obra más famosa, El Estudio para cuerdas. Es una pieza de 4 movimientos de una intensidad emocional abrumadora. El último movimiento está basado en una canción tradicional china sobre un hombre que busca su hogar, metáfora obvia para los judíos desarraigados. La pieza fue estrenada en Theresienstadt en 1944. Haas mismo tocó la viola en el estreno. Los prisioneros que asistieron lloraron abiertamente. Era música que expresaba todo lo que no podían decir con palabras. Haas fue deportado a Auschwitz en octubre de 1944. Fue asesinado en las cámaras de gas casi inmediatamente. Tenía 44 años. Hans Krasa compuso una ópera para niños en Theresienstadt llamada Brundibar. Era una historia simple sobre 2 niños que derrotan a un organillero malvado con la ayuda de animales. Los niños prisioneros la interpretaban regularmente. La ópera se convirtió en símbolo de resistencia. El organillero malvado era obviamente Hitler. Los niños que lo derrotaban representaban la esperanza de que el mal sería vencido. Se realizó aproximadamente 55 veces en Theresienstadt. Los nazis incluso filmaron una producción de Brundibar como parte de su película de propaganda sobre Theresienstadt.
Querían mostrar que los niños judíos estaban felices, creativos, bien tratados. La realidad era que la mayoría de los niños que actuaron en esa filmación fueron deportados a Auschwitz poco después y asesinados. Krasa mismo fue deportado a Auschwitz en octubre de 1944 y asesinado. Tenía 44 años. La lista continúa. Docenas de músicos extraordinarios concentrados en Theresienstadt, creando arte bello mientras vivían bajo la sombra constante de la deportación y la muerte. Algunos sobrevivieron. Karel Ancherl, que se convertiría en uno de los directores de orquesta más importantes del siglo XX, sobrevivió Theresienstadt y Auschwitz. Después de la guerra, dirigió la Filarmónica Checa y más tarde la Orquesta Sinfónica de Toronto. Pero la mayoría no sobrevivió. De aproximadamente 141.000 judíos deportados a Theresienstadt, unos 88.000 fueron enviados posteriormente a campos de exterminio. Aproximadamente 33.000 murieron en Theresienstadt mismo de hambre, enfermedad y negligencia. Entre los muertos estaban muchos de los músicos más talentosos de Europa. Una generación entera de genio musical fue aniquilada. La música de Theresienstadt representa una de las contradicciones más dolorosas del Holocausto. Era genuinamente hermosa, genuinamente artística. Los compositores y músicos trabajaban con sinceridad artística, creando obras de valor duradero. Pero simultáneamente, esa música servía a propósitos nazis, la propaganda, el engaño, la creación de una fachada que ocultaba genocidio. ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Cómo escuchamos la música de Theresienstadt sabiendo que fue creada bajo coerción, que fue explotada por los nazis, que muchos de los artistas fueron asesinados semanas después de componer sus obras? No hay respuesta fácil. Quizás la respuesta es simplemente recordar ambas verdades simultáneamente: la belleza del arte y el horror del contexto. Honrar a los artistas por su resistencia mientras reconocemos su sufrimiento. Después de la liberación, algunos sobrevivientes de Theresienstadt no podían escuchar música clásica sin tener ataques de pánico. La asociación era demasiado fuerte. La música hermosa se había vuelto inseparable del trauma. Otros encontraron consuelo en la música precisamente porque les recordaba que incluso en el lugar más oscuro, los seres humanos habían creado belleza, que el espíritu artístico no había sido completamente aplastado. Karel Ancherl, el director de orquesta sobreviviente, dijo una vez: «Cada vez que dirijo una sinfonía de Beethoven, pienso en mis compañeros músicos que murieron en los campos. Dirijo no solo por mí, sino por ellos, para asegurar que su música, su memoria, su espíritu sigan vivos». Y eso quizás es el legado más importante de los músicos de los campos de concentración. Nos enseñaron que el arte puede existir incluso en el infierno, que la belleza puede emerger incluso de la oscuridad más profunda, que la humanidad puede persistir incluso cuando fuerzas masivas intentan destruirla. Pero también nos enseñaron algo más oscuro, que la belleza puede ser pervertida, que el arte puede ser convertido en herramienta de propaganda y control, que la música, el lenguaje universal del espíritu humano, puede ser corrompida para servir a propósitos monstruosos. Las orquestas de los campos de concentración no eran solo sobre música, eran sobre poder, sobre el poder absoluto de los nazis para controlar cada aspecto de las vidas de sus prisioneros, incluyendo cómo usaban sus talentos más preciados. Eran sobre la perversión de la cultura, sobre cómo una sociedad que se consideraba el pináculo de la civilización occidental podía simultáneamente crear las sinfonías más sublimes y los campos de exterminio más eficientes. Theodor Adorno, filósofo y musicólogo que escapó de la Alemania nazi, escribió su famosa frase: «Escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro». Lo que quería decir es que el Holocausto había roto algo fundamental en nuestra relación con la cultura y el arte. ¿Cómo podemos celebrar la belleza sabiendo de qué horror somos capaces? Pero otros respondieron que precisamente porque existió Auschwitz, debemos seguir creando arte, porque el arte es resistencia contra la barbarie, es afirmación de humanidad frente a la deshumanización. Los músicos de los campos de concentración no tuvieron el lujo de elegir. Fueron forzados a tocar, pero en cómo eligieron tocar, con qué dignidad,
¿Con qué resistencia espiritual? ¿Con qué negativa a ser completamente quebrados encontramos lecciones sobre la resiliencia humana? Anita Lasker Wallfish, la celista sobreviviente, lo resumió así en una de sus últimas entrevistas. La música me salvó la vida, pero también casi destruyó mi alma, porque cada vez que tocaba en Auschwitz era cómplice. No tenía elección, pero aún era cómplice. He vivido con esa contradicción durante 70 años. No hay resolución. Solo hay reconocimiento de que la vida moral, en circunstancias extremas, es imposiblemente complicada. Y quizás esa es la lección final. Que juzgar a aquellos que sobrevivieron el Holocausto por las decisiones imposibles que tuvieron que tomar es, en sí mismo, otra forma de crueldad. Los músicos de los campos no fueron colaboradores. Fueron víctimas forzadas a usar sus dones para su propia supervivencia. Cada nota que tocaron era simultáneamente acto de resistencia y acto de sumisión. Cada concierto era victoria y derrota. Cada pieza musical era belleza y horror entrelazados inseparablemente. Hoy, cuando escuchamos las composiciones que sobrevivieron de Theresienstadt, cuando leemos sobre las orquestas de Auschwitz, cuando vemos fotografías de músicos prisioneros con sus instrumentos, debemos mantener todas estas contradicciones en mente. La música del horror no era solo horror, era también resistencia, era también humanidad, era también belleza nacida del sufrimiento más profundo. Y recordar eso, la complejidad completa, las contradicciones dolorosas, las verdades matizadas es la única manera de realmente honrar a aquellos que fueron forzados a tocar en el infierno. Las orquestas de los campos de concentración fueron disueltas con la liberación. Los instrumentos fueron descartados o reclamados. Los músicos supervivientes dispersados por el mundo, llevando sus memorias traumáticas con ellos. Pero la música permanece. Las composiciones de Ullmann, Klein, Haas, Krasa han sido recuperadas, grabadas, interpretadas en salas de conciertos alrededor del mundo. Son testimonio vivo de que incluso el Tercer Reich, con todo su poder destructivo, no pudo silenciar completamente la voz humana expresándose a través del arte. Cada vez que se interpreta el trío de cuerdas de Gideon Klein, él vive nuevamente. Cada vez que se realiza Der Kaiser von Atlantis de Ullmann, su crítica del totalitarismo resuena. Cada vez que niños actúan Brun die Bar, la esperanza de aquellos niños asesinados encuentra nueva expresión. Esta es la victoria final sobre los nazis. No pudieron matar la música. No pudieron matar el espíritu que crea belleza incluso frente a la aniquilación. No pudieron matar la parte esencial de la humanidad que se niega a ser silenciada. Los músicos de los campos de concentración nos dejaron un legado complicado y doloroso, pero es un legado que debemos preservar, estudiar y honrar, porque en sus historias encontramos verdades profundas sobre el arte, la humanidad, la resistencia y la complejidad moral de sobrevivir lo imposible. Nunca debemos olvidar que tocaron, nunca debemos olvidar por qué fueron forzados a tocar, y nunca debemos olvidar que a pesar de todo, a pesar del horror, a pesar de la explotación, a pesar de la perversión de su arte, mantuvieron algo sagrado en su música. Esa es su victoria. Esa es su venganza contra aquellos que intentaron destruirlos. Y esa es la razón por la cual sus historias deben seguir siendo contadas, generación tras generación, hasta que la humanidad finalmente aprenda las lecciones que sus vidas y muertes nos enseñan. Has escuchado historias hoy que probablemente nunca conocías. La música del horror, las orquestas forzadas, los conciertos en las rampas de selección, los compositores que crearon obras maestras mientras esperaban su deportación a las cámaras de gas. Es difícil procesar estas historias. La disonancia cognitiva es abrumadora. Belleza y horror entrelazados tan íntimamente que no pueden separarse. Pero esa es precisamente la razón por la cual estas historias deben contarse. Porque el Holocausto no fue solo fábricas de muerte industrial. Fue también la perversión de todo lo que la humanidad considera sagrado, incluyendo el arte, incluyendo la música, incluyendo la expresión cultural que se supone que nos eleva por encima de la barbarie. Los nazis demostraron que una sociedad puede ser simultáneamente
culturalmente sofisticada y moralmente monstruosa, que puedes amar a Beethoven y asesinar millones, que puedes llorar escuchando un concierto de Mozart por la tarde y enviar niños a las cámaras de gas por la mañana. Esta es una lección que nunca debemos olvidar. La cultura no nos hace inmunes a la maldad. La educación no previene el genocidio. La sofisticación artística no garantiza decencia humana. Pero también aprendimos algo más esperanzador, que incluso en el infierno absoluto, el espíritu humano busca expresión, que incluso cuando todo está perdido, la gente crea que el arte puede ser acto de resistencia simplemente por existir. Los músicos de los campos de concentración nos dejaron un regalo doloroso, pero precioso. La prueba de que la humanidad puede persistir en las circunstancias más inhumanas. Sus composiciones, sus testimonios, sus historias son monumentos más duraderos que cualquier estatua de piedra. Si este video te impactó, compártelo. Estas historias necesitan ser conocidas. Los nombres de Alma Rosé, Victor Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas, Hans Krasa, Anita Lasker-Wallfisch y tantos otros merecen ser recordados. Dale like si crees que estas historias importan. Suscríbete para más contenido que explora los aspectos menos conocidos pero profundamente importantes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y la próxima vez que escuches música clásica, especialmente de compositores que murieron en los campos, tómate un momento para recordar en qué circunstancias se creó esa música, para honrar a aquellos que fueron forzados a tocar en el infierno, pero que se negaron a dejar que su arte muriera. Hasta el próximo video. Nunca olvides, nunca permitas que el mundo olvide. La música continúa, y mientras continúe, la memoria de aquellos que la crearon en las circunstancias más oscuras sigue viva.